se trata de tener una aproximación más que todo informativa sobre todo el tema de lo que fue la colonización y la arquitectura, que en este caso hemos hablado de las fortificaciones como el tema fundamental, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, Sí, hay algo interesante que vamos a revisar y que está referido justamente al tema ya particularmente de la fortificación, y después vamos a hablar un poquito del tema de los aspectos formales y de todas las características que tienen este tipo de fortificaciones, pues, ¿no? Entonces voy a ok. compartir aquí la pantalla porque hay algo interesante que tiene que ver también en la relación de eso que nosotros llamamos castillos como el de San Carlos Borromeo, que siempre lo utilizo como ejemplo porque, bueno, tuve mucho trabajo en el Oriente por muchísimos años, casi 30 años trabajando por allá. Entonces, eh, Bastante, profe. sí, 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 sí. No soy tan viejo, pero sí fueron unos cuantos años, ¿no? Pero lo que quería Ok. Ay, me da preguntarte, un chancecito para buscar una libreta, sí, yo estoy esperando aquí para anotar, déjenme ver. a que se presente un Ya voy. momentico la imagen. Este, si el internet me lo permite. Mm, Aquí está. Perfecto. Aquí estamos. Bueno, entonces, como te decía, me tocó trabajar y todavía inclusive eh, este, quedé vinculado mucho a la isla. Y entonces, esto que te estoy mostrando aquí ya tiene que ver, digamos, con un sector particular de la isla de Margarita, que es Pampatar, pues, ¿no? Ahorita se fue un momento la imagen, pero ya la vamos a ubicar otra vez. Ok. Vamos a compartir. No sé si estás familiarizada con la isla o si has venido alguna vez, Un poco. un Sí, poco. sí he ido. Ok, Ujú. a nivel turístico, pues, ¿no? Pero hay algo Exacto. hay algo que es bien interesante, ¿no? Este, el internet está un poquito lento, pero yo creo que con hacer un primer paneo sobre lo que te quiero presentar, es que luego del tema de todo lo que sucedió en Cubagua y de toda esa debacle que hubo por el maremoto, este, eso terminó de destruir, lógicamente, la frágil y ya en ese momento explotada Nueva Cádiz de Cubagua, pues, ¿no? Y obligó de una forma inesperada el traslado de las personas a lo que conocemos hoy en día como la isla de Margarita, pues, ¿no? Entonces, Ujú. la isla no estaba preparada para recibir, digamos, ese arsenal de personas que iban a migrar de alguna forma o que tenían que salir de allí, pues, ¿no? Porque imagínate lo que representó un maremoto y como yo les hablaba, eso no era una situación regular, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, el sistema de fortificaciones sí estaba bien establecido, ¿no? Estoy esperando que aparezca una imagen que tengo aquí que no sé por qué no se presenta, pero básicamente en todo el borde costero de la isla, sobre todo el borde norte, digamos, uno lo que conoce es por la mar, pero en realidad
todo el borde norte, noreste, noroeste, inclusive este, parcialmente hacia sectores de la zona de La Guardia, ¿no? Lo que se conoce como la zona de La Guardia. Bueno, en todo ese borde costero se desarrollaron una serie de edificaciones de tipo militar, pues, ¿no? Es muy famosa el Fortín de la Galera, ¿no? Que es el sitio en Juan Griego donde uno va a ver los atardeceres y entonces en realidad el tema militar y de la utilización del Fortín se ha convertido lógicamente en una cuestión turística, ¿no? Pero en esta imagen que tenemos aquí, Ok. mírala rápidamente, esta es la bahía de Pampatar, ¿ok? Y la bahía de Pampatar representa uno de los lugares más importantes de asentamiento de esta especie de cultura arquitectónica militar, pues, ¿no? Allí vemos el castillo, que llama Castillo que lo llamamos Castillo San Carlos de Borromeo, pero en realidad es una Ese fue el que fortificación. usted hizo el análisis. Ese fue el que yo utilicé como elemento de análisis, pues, ¿no? Ya la imagen se volvió Ok. ahí, pero bueno, por temas de internet. Pero lo interesante Ah, es yo la que, sigo viendo. bueno, si la sigues viendo, te das cuenta que la edificación tiene estas cuatro como especie de triángulos isósceles en cada esquina, que es lo que llamamos los Ujú. baluartes, ¿no? Baluartes. Entonces, es una fortificación abaluartada, pues, ¿no? Pero lo interesante, si te das cuenta, es que, voy a hacer una aproximación, es que ella adopta una posición muy particular, pues, ¿no? Porque no sigue digamos que la trama urbana que se venía asentando de estas casas que se ven a un lado, si todavía ves la imagen, ¿no? Sí, Con patios internos, allí pues en ese lugar había asentamientos de personas que vivían en ese sector allí y que tenían un cierto nivel, pues, ¿no? Pero todo el espacio urbano que se generó alrededor de la conformación del castillo o de la fortificación estuvo influenciado por la presencia y la disposición de esta dentro de lo que es el territorio de Mampatare, como se conocía este sector originalmente, en lugar de Pampatar. Mampatare el nombre que se le da en una de las correspondencias que yo logré investigar en el archivo de India, Mampatare, ¿no? Donde solicitaban recursos porque estaban prácticamente desasistidos y era realmente trágico ver un poco todo lo que estaba aconteciendo, ¿no? Pero hay un tema interesante en cuanto a la disposición del elemento en el contexto, y eso tiene mucho que ver también con el análisis que hay que hacer de la edificación, y es que la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que es esta iglesia que está hacia la parte de arriba, ¿ok? Es una iglesia muy sencilla de una sola nave, está orientada en la misma posición en diagonal prácticamente que asume la fortificación, ¿ok? Entonces ok. es muy interesante cómo la posición del fortín impacta directamente en todo lo que es el contexto urbano, pues, ¿no? E impacta porque la presencia de la catedral, de esta pequeña iglesia que llamamos ahorita la iglesia del Cristo del Buen Viaje, ella eh, abría sus puertas, digamos, ¿no? En su nave principal, dando frente hacia el castillo, abría sus puertas y permitía, ¿no? Recuerda que la presencia religiosa también era algo muy importante en toda la cultura de la conquista y del Caribe, pues, ¿no?
Entonces, la nave de la iglesia inclusive se podía ver desde el fortín. Es decir, cuando se estaba haciendo la observación, la vigilia nocturna o el custodio, digamos, diario, y la misa se llevaba a cabo en la mañana, a mediodía, en la tarde. La persona que estaba vigilando, e inclusive los propios soldados que estaban en esa fortificación, podían tener relación con el momento en que se daba la misa, pues, ¿no? Entonces, es interesante cómo esa edificación se gira, ¿ok? Y luego la pequeña iglesia del Cristo del Buen Viaje también asume ese eje precisamente para permitir que los soldados que habitaban en el castillo pudiesen también ser parte de la dinámica de cuando se daba la misa, pues, ¿no? Es decir, el que estaba vigilando, el que estaba allí Ok, viendo, podía prácticamente estar integrado a la celebración de la misa, pues, ¿no? Y de esa relación con la iglesia, pues, ¿no? Entonces, todo lo que es el contexto urbano alrededor de de esta fortificación tuvo que ver con la presentación y la presencia de la edificación como tal, que inició su construcción eh, con anterioridad inclusive y en paralelo tal vez con la fundación de Nueva Cádiz de Cubagua, porque ellos tenían a la isla de Margarita como un frente de protección fundamental, pues, ¿no? Y Mampatare, o Pampatar, lo que conocemos hoy como un día como Pampatar, era un sitio de suma importancia porque tenía lo que llamamos técnicamente, tenía el calado suficiente. Eso significa que el mar tenía la profundidad suficiente como para que llegaran las embarcaciones eh, que proveyeran de suministro a la población del sector y a las poblaciones adyacentes, pues, ¿no? Y está además ubicada en un ok, enclave donde está de alguna manera respaldado por el Cerro de Polanco, se llama ese cerro, el Cerro de Polanco, lo que hace también de alguna manera que el lugar tuviese una única entrada y una sola salida, pues prácticamente por el mismo sitio. ¿Ok? Y eso sigue siendo así hoy en día. Hay unas salidas que dan hacia otro sector, pero bueno, eso fueron construcciones que se hicieron en los años 90, pues, ¿no? Y no es una salida directa, digámoslo así, no. Hay que atravesar varias poblaciones, pero en ese entonces no existía, entonces estabas perfectamente flanqueado por el cerro de Polanco, por un único ingreso y un único acceso terrestre que te comunicaba con lo que era hoy en día que se llama Playa Moreno, en aquel entonces Puerto Moreno. Eso también llamó mucho la atención en mi caso, ¿no? Por el tema del apellido. claro. Y como lo decía en la clase anterior, fue un portugués, un conquistador, pues un navegante portugués quien llegó a ese sitio y tenía ese apellido y quedó el lugar como el lugar de Moreno, pues, ¿no? De Puerto Moreno. Entonces, la población de Pampatar se convierte en el epicentro, de alguna forma, del funcionamiento de toda la dinámica que empieza a surgir luego de la debacle que sufrió Nueva Cádiz de Cubagua, pues, ¿no? Y bueno, era un enclave estratégico y como te digo, existe mención de la población de Mampatare en los archivos de India y eso tú puedes decir, bueno, pero ¿qué relevancia presenta esto? Bueno, es muy importante porque significa que efectivamente en esa
comunicaciones que logramos advertir y descubrir en los archivos de India, te permiten efectivamente comprender que sí existía una relación de correspondencia de alguna manera entre lo que era la, la Europa, España en este caso, la corona, y la población de Margarita, pues en este caso, ¿no? Porque lógicamente Nueva Cádiz quedó destruida. En ese sector también está el fortín de la Caranta, ¿no? Es un fortín con unas características distintas, más de batería. Cuando le llaman batería, significa que es un lugar donde están dispuestos los cañones, ¿ok? Y está ubicada en la colina de la Caranta, donde hoy en día hay unos desarrollos inmobiliarios muy bonitos, pero allí existía este pequeño fortín de la Caranta que permitía avistar, ¿no? Por su ubicación geográfica, el posible, la posible proximidad de corsarios y piratas, básicamente franceses e ingleses, pues, ¿no? Entonces, ahí empiezas a comprender también desde el punto de vista geográfico cómo la cadena de las islas de las Antillas, que hoy en día es Aruba, Curazao, Bonaire, eh, todas esas Antillas neerlandesas, francesas, Guadalupe, que sigue siendo de Francia, San Martín, que sigue siendo inglesa, Barbados entra Aruba, ahí. perdón. Barbados entra también ahí. Sí, correcto, Barbados, Bermuda, toda esa fila, toda esa especie de cola que llaman las Antillas neerlandesas, eran del dominio de los corsarios, pues, ¿no? Y de los piratas. Ok. Entonces, imagínate tú, desde el punto de vista estratégico militar, realmente existía una dinámica importante, porque para llegar a Margarita tenías que de alguna manera atravesar ese cordón de islas, pues, ¿no? Para llegar al sitio, a la base, por decirlo, ¿no? A la base de abastecimiento. Entonces allí, bueno, ocurrían en ocasiones sucesos donde, bueno, había hundimientos de barcos, saqueos, asaltos de algún tipo por parte de corsarios y piratas, y entonces las encomiendas, como llamaban, las encomiendas no llegaban a puerto, ¿no? Y eso hacía, lógicamente, que la economía insular fuese bastante frágil, ¿no? Y porque dependía. Profe, tuve un problema con la cámara. No No, sé, me dice que no está disponible y que no la puede activar. no te preocupes, pero si me estás escuchando, es Sí, sí, lo importante, sí. estoy escuchando. Tenemos que Es que se me hacerlo. quedó como congelado y pensé que había pasado algo. No, no te preocupes, es que el internet está muy inestable. Yo estoy Ok. desde la 1 de la tarde, este, Tratando de resolver. no, en videoconferencias y en contactos, y ha sido bastante complejo. De hecho, he querido transmitir un poco el material, pero ha sido también complejo. De todas maneras, yo lo voy a cargar al portal. Pero entonces, bueno, El portal, ok. sí, contándote todo este tema, pues uno empieza a comprender el porqué de todas estas islas, comienza a tener estas fortificaciones, pues, ¿no? Porque lógicamente estaban sometidas a los embates de corsarios y piratas, como venía diciendo, y lógicamente luego de la debacle de Cubagua, pues ya Margarita no tenía nada que ofrecer en realidad desde el punto de vista de lo que le pudiese aportar a la corona. No había en Margarita explotación perlífera, digamos, no había
riquezas de ningún tipo más allá que las riquezas naturales, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, por razones obvias de custodio, además del continente, de la tierra firme, ¿no? Donde también hay fortificaciones desde Araya hasta San Carlos de la Barra en Maracaibo, pues, ¿no? Entonces había ese doble cordón de seguridad. En la isla de Margarita básicamente estaba el fortín de la fortificación de San Carlos de Borromeo, que es la que le puse como ejemplo. Está el fortín de la Caranta, está el fortín de la Galera, que es el que está ubicado en Juan Griego, que digamos protegía de alguna forma la parte noroeste de la isla. Estaba la batería de Santa Ana. Santa Ana es una población que está inmersa prácticamente en lo que es el valle de la zona de Tacarigua, ¿no? En Nueva Esparta, allí, eh, lo que llaman el Portachuelo, que era y sigue siendo una zona muy rica en cuanto a la parte de la agricultura. Entonces, bueno, pues hubo una modificación en la dinámica económica y hubo que mirar un poco hacia adentro para resolver las vicisitudes en vista de estas dificultades de aprovisionarse, pues, ¿no? Ok. Y por otra parte, hacia la zona ah, ya hacia la zona sur, no de la isla, digamos, que es la que de alguna manera daba frente con Coche y con Guaracabi de Cuagua, hacia la parte sur, allí no existe ninguna, ninguna fortificación, ni existe ningún asentamiento militar de 1500, de los años 1500, 1000 en adelante. Pues allí no existe nada porque esa era una costa donde primero, no había la profundidad y el calado suficiente para que llegaran embarcaciones. Y segundo, realmente no tenían ningún, ¿cómo decirte? No podían proveer de nada a nadie, pues simplemente eran lugares áridos con un borde costero muy agreste y hostil, pues, ¿no? Entonces allí, salvo el puerto de Moreno, ¿no? Que enlaza un poco con la población de Los Robles y de allí a la Asunción, que se convirtió en la capital de la isla. Allí en la Asunción sí se edificó la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la más antigua del continente, y está el castillo de Santa Rosa, que está ubicado, digamos, en el tope de la montaña que configura un poco este pequeño valle que es la Asunción, ¿no? Entonces allí se dio el asiento un poco de toda la actividad política y militar y religiosa, y se constituyó pues una dinámica urbana que dependía también netamente del tema religioso y de la utilización del espacio urbano como complemento entre lo que es la fortificación y la iglesia. Allí se replica nuevamente esa idea que existe también en Pampatar o en Mampatare, pues, ¿no? Entonces, tenemos lo religioso, tenemos lo militar y tenemos todo este flanco cubierto para evitar el ingreso de estos agresores, pues, ¿no? Que podían eventualmente penetrar en el territorio, que es lo que básicamente se evitaba, ¿no? Y por eso es que también en La Guaira existe el fortín que está allí Ay, yo vivo aquí en La Guaira, profe. bueno, entonces, en el casco antiguo de La Guaira, correcto, ya Ujú. en la parte de arriba, entrándole por donde quedaba el antiguo correo, la casa guipuzcoana,
Sí, que le todas. hicieron las escaleras. Correctamente. Bueno, Ajá, allí está el fortín también vigilante, pues, ¿no? Y fíjate que sí. está ubicado estratégicamente, ¿no? Entonces, Ujú. si tú vives en la población allí en La Guaira, la cual también conozco muy bien, Ok. porque, bueno, en mi juventud, quién no iba ¿Quién para, no venía? pues sí, para la sabana, para allá, para todos Ay, esos todo lados por eso. allá, toda sana y qué sé yo, pues, ¿no? En fin. Pero fíjate que allí está el castillo, que no es el castillo, porque es una fortificación, pero tiene una forma distinta, ¿no? Sí, Entonces, lo más importante en este caso para ti es escoger esa fortificación, porque primero estás en el sector, la conoces y conoces un poco la dinámica de funcionamiento de cómo fue y de cómo es en este momento, pues, ¿no? Porque entiendo que se le hizo algún rescate y alguna restauración en algún momento, pues, ¿no? Después de la vaguada, que sí. lamentablemente también, fíjate tú, un evento cataclísmico que afectó las costas del estado. No sé si tú lo viviste, eh, No, pero, no había nacido. ok, bueno, yo sí había nacido. Yo sí ya había nacido. Y bueno, fíjate, es verdaderamente conmovedor pensar en este tema, porque había también además una inteligencia en cuanto a lo que era la disposición de estas fortificaciones, ¿no? Y no solamente con relación a la vida urbana de la que te estaba comentando y la cotidianidad, pues, ¿no? Y un poco ya en La Guaira estaba más constituida el tema de las cuadras, las pequeñas callejuelas de donde daban sombras unas fachadas con las otras para bajar la temperatura, ¿no? Eh, la presencia de la casa guipuzcoana también es un elemento muy importante que dista mucho en el tiempo, pero habla de una condición estratégica que se dio ya mucho más en el siglo XVII, pues ya más avanzada, pues, ¿no? Pero fíjate que traigo a colación el tema de la vaguada y hago la similitud con el tema del maremoto, cataclismo, como lo llamas tú, en tu intervención en el foro. Entonces, aquí también sucede lo mismo, pero al castillo no le sucedió nada, a la fortificación no le sucedió nada, ¿no? Realmente Ok. lo que sufrió más en La Guaira fueron, digamos, como decirte, de puntamulatos hacia allá. Y lógicamente Sí, también, hacia los lados de Caraballeda, correcto, los correcto, corales, correcto, pero fíjate, toda esa parte, sí. eso es correcto, Caraballeda, Naiguatá, Los Corales, y también la propia población, digamos, de lo que es, entre comillas, llamamos como el centro histórico de La Guaira, pues que no es un centro, sino que es un- una implantación urbana que hay allí con su frente y el puerto, lógicamente, ¿no? Sí, Y exacto. el puerto existía allí, ese puerto, porque igualmente que en Mampatare o en Pampatar, pues era el puerto que tenía suficiente profundidad como para que los barcos arribaran y entonces hacer el intercambio de la actividad comercial. Que básicamente se trató de extraer de Venezuela, del continente, de la zona insular y de la zona continental, extraer todas las riquezas que fuesen posibles, ¿ok? Desde Ok. madera, ¿ok? Desde madera hasta piedras preciosas, eh,
intercambio comercial, es decir, ya el tema de la llegada de Colón y el tema de la implantación de las fortificaciones, ya entrado el siglo XVI y el siglo XVII, pues ya iban estableciendo una dinámica urbana distinta, pero hago esa mención porque esa fortificación está ubicada allí estratégicamente y pensada en que no pudiese ser tocada por nada. Entonces, traigo a colación Claro, el tema de la vaguada porque fíjate tú que sí, en efecto, fueron lo que son las callejuelas del casco antiguo de La Guaira, sí, se llenaron pues hasta el tope de lodo y allí, bueno, eso fue tremendo, pues, ¿no? La playa creció hacia unos cuantos metros hacia adentro de todo lo que vino del cerro hacia abajo, ¿no? Eso fue un 17 de diciembre, si mal no recuerdo, del año 97, pero es cuestión de revisarlo. Pero fíjate tú que no sucedió, digamos que mayor impacto en ese sector de La Guaira, pero sí en el resto de las poblaciones. Entonces, eso te habla de que existe una inteligencia a nivel de la planificación y de la disposición de estas fortificaciones en los sitios estratégicos, ¿no? Y eso te ok. hace ver que hay también hay una arquitectura y un pensamiento urbanístico importante en el sentido de que, Claro, un análisis. correcto, de que no se colocaban las cosas al azar, sino que Ponerlas, exacto. se colocaban por una razón y en un sitio específico y particular, ¿no? Y lo ves en la fortificación de La Guaira. Ella está puesta allí y prácticamente no la circunda nada, pues Nada, no tiene nada. no tiene nada, ¿no? Y está una sola entrada, una sola salida y por detrás, bueno, el cerro, el Ávila, que por esos lugares no le podían llegar y tenía una visión completamente panorámica del sector. Entonces, Sí, eso nos deja ver este, que, eh, y comparar que en el momento que estas edificaciones fueron construidas y uno se pregunta, ¿por quién fue construido esto? O sea, realmente, ¿cómo fue hecho esto? ¿No? Es una pregunta que uno casi no se hace, pero realmente cuando tú empiezas a ver realmente que construir un edificio y proyectarlo es un tema complejo, bueno, sí, lleva un sentido. sí, es correcto. Tú te vas a ese momento y tú dices, ya va, esto no es causa del azar. Y había Exacto. unos arquitectos, por decirlo de alguna forma, porque ya estamos en pleno renacimiento, que eso es otra de las cosas que hay que considerar y que tenemos que tener en cuenta, que estas fortificaciones y estas debacles y todos estos desarrollos militares se dieron cuando en Europa, ¿no? Estaba en auge el Renacimiento, pues, ¿no? Porque en Ok. 1532 estamos hablando prácticamente del siglo XVI, correcto, ya un poco finalizando el Cinquecento, pues, ¿no? Y en 1500, bueno, el Quattrocento, y era el momento en que en Europa se estaba también gestando eh, un desarrollo y un despertar humanístico y de las artes, ¿correcto? Eh, Ujú. que mm, curiosamente o casualmente o por desgracia o fortuna, muchas de esas cosas que se desarrollaron en el viejo continente, como te digo, eran desarrolladas y hechas con materia prima traídas de aquí de América, pues, ¿no? Del continente americano, luego de México, luego de Perú, luego de todos
de todo este establecimiento de los virreinatos, pues, ¿no? Entonces, lo que era la desgracia para, para este lugar era la fortuna para la Europa. ¿Por qué? Ok, Porque se, se proveían de unas fuentes inagotables de recursos, como te digo, de todo tipo, y pues se convirtieron de imperios quebrados prácticamente, porque Cristóbal Colón se lanza a la búsqueda de las Indias, ¿no? De la que llamaban las Indias, donde se podía conseguir en ese momento las especias, el oro, el tema textil, dándole la vuelta al planeta. Pues él sostuvo la tesis de que, de que pues, el planeta era una esfera achatada en los polos y que él podía llegar a las Indias dándole la vuelta sin tener que atravesar todo lo que es la parte eurocéntrica que estaba llena de alcabalas, ¿no? Alcabalas, fíjate, es una palabra de origen árabe, ¿no? Alcabala. Todas esas palabras se fueron también fundiendo con el lenguaje castellano porque la invasión musulmana se asentó en España durante 700 años, pero ya en otro tiempo histórico, pues, ¿no? Pero este tema de ir y buscar las especies para no tener que pasar por estas alcabalas, literalmente, como es la alcabala de hoy en día, que uno pasa en el vehículo y dice, oye, que no me paren para que no me matraqueen, sí. pues, ¿no? Bueno, en aquel entonces era lo mismo, solamente que él, pues, se consiguió con que estaba el continente americano, el cual confundió con las Indias y bueno, la historia ya la conocemos a partir de allí. Bueno, entonces, es importante ahora en este momento establecer un poco esa idea comparativa entre lo que sucedía en Europa en ese momento y lo que sucedía aquí en ese momento histórico entre el 1500 en adelante, pues no 1492, 1500 en adelante, ¿no? Y Ok, justamente eh, se experimentó con la aplicación de los modelos de ciudades ideales que en Europa no era factible, no eran factibles de ser aplicadas, porque lógicamente Europa ya tenía un desarrollo y un crecimiento urbano, digamos, importante, pues la ciudad estaba más bien basada en el esquema de la ciudad medieval, pues, ¿no? Un poco la ciudad de callejuelas y pasadizos, donde en cada esquina descubrías algo distinto, ¿no? Y entonces el crecimiento urbano se fue desarrollando de una forma un tanto, em, no informal, pero no en el sentido de una planificación urbana como la que sí se pretendió realizar en el nuevo continente, ¿no? Lo interesante de todo esto es que cuando llegaron el resto del combo, como quien dice, se dieron cuenta de que ya aquí había anteriormente imperios establecidos, ¿no? Como es, por ejemplo, en México, donde llegó Cortés. Allí pues existió ya una conformación urbana de lo que hoy es Ciudad de México. Existía también el centro fúnebre y ceremonial de Teotihuacán con sus pirámides, ¿no? Y bueno, es el Golfo de México, pero digamos que sigue todo eso formando parte de la continuidad del Caribe continental, ¿no? Pasando desde Venezuela, Colombia, en Panamá también hay un importante desarrollo de fortificaciones y pues hasta llegar hasta México, ¿no? Entonces, todo
todo ese borde le proveía de recursos también a la corona, ¿no? E inclusive en Cuba, que es la isla, digamos, más importante en dimensión, pues la utilización de madera extraída de Cuba se utilizó en la edificación de las catedrales en Europa para seguir con la construcción de las catedrales, pues, ¿no? Entonces te encuentras en sitios de lo más inusitados como, eh, para hacerte memoria, los Países Bajos, en Holanda. Bueno, yo visité una catedral que estaba netamente hecha de madera traída de Cuba. Entonces, significa que todo lo que fue explotado aquí contribuyó al desarrollo de, de la Europa, y eso le permitió a ella distanciarse un poco de la necesidad de los recursos de la parte de Asia, pues, ¿no? De lo que llamaban justamente la ruta de la seda de Marco Polo, pues, ¿no? Entonces, fíjate cómo toda la dinámica militar viene acompañada de lo social y además viene acompañada de lo que es el interés de las guerras propiamente, ¿no? Que es el interés económico, ¿no? Y en este caso, pues bueno, los conquistadores lo que venían era en búsqueda de eso. En el caso de México se encontraron con una cultura milenaria establecida. Y en el caso de los incas, ¿ok? A los que llegaron digamos, aventureros, como fue el caso de Pizarro, porque ellos iban en búsqueda del dorado, pues, ¿no? O sea, es decir, donde estaban las montañas de oro. Y bueno, efectivamente llegaron al Perú, donde estaba asentado el imperio inca, pero era un imperio, correcto, ¿no? Yo sé que nos estamos distrayendo un poco del Caribe, pero es importante mencionar esto porque en principio lo que se estableció con las, eh, los lugares, digamos, establecidos como imperio y más civilizados, bien en la costa del Golfo y hacia la parte de la costa de Venezuela y el resto de Centroamérica, y ya hacia el interior del continente, eran imperios establecidos que tenían religión, que tenían una forma de vida, una cultura, estaban ataviados de pies de cabeza a pies con oro, es decir, entonces cuando llegan los conquistadores ya ellos se encuentran con una cultura establecida, inclusive desde el punto de Claro, vista de lo arquitectónico, lo formal y en todo sentido. Y las relaciones que se establecieron inicialmente fueron comerciales, ¿no? No fueron inmediatamente de vasallaje, ¿no? Fueron relaciones de negocio y de comercio que se establecieron. Es decir, bueno, mira, yo quiero que me produzcas tanta y me des tanto oro en tanto tiempo porque pues yo voy a extraerlo, y lo hacían a- 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 acogiendo la idea de que ellos los veían a estas personas, a estos personajes que vinieron de alta mar, barbudos y con otra tez, los veían porque, como semidioses, porque en sus libros, pues, tanto en el Imperio Azteca como en el Imperio Inca, pues a ellos hablaban de que vendrían de ultramar personajes ataviados con barbas y cabellos que serían unos claro, grandes, estaban descritos de esa forma. estaban descritos de esa forma en en su imaginario y en su cultura, pues, ¿no? Y ellos se aprovecharon Claro, de esa situación y bueno, llegó un momento que las exigencias eran tan grandes que allí es donde comenzó a surgir el conflicto realmente, pues, ¿no? Y eso, bueno, allí
se perpetuó por siglos, pues, ¿no? En unas guerras sangrientas y cruentas. Pero en el Caribe seguía de alguna forma eh, no viviendo una vida apacible, pero viviendo una vida netamente eh, estratégica y militar, dependiente de las encomiendas y de la espera de lo que llegara de Europa para poder entonces proteger esta parte del continente, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto ya salimos de Nueva Cádiz de Cubagua, nos fuimos un poco a Margarita, ampliamos el panorama. Muy interesante Ujú. que estés en La Guaira porque lo más lógico es que tomes como estudio la fortificación que está allí. Y pues entonces, Sí, justamente le iba a preguntar eso, que si a correcto. juro debía ser una de Margarita o podía agarrarme esa de aquí de La Guaira. Ok, bueno, no, no, el tema de Margarita es por mi afinidad con la isla y porque ya, bueno, hice un estudio de maestría de esa fortificación y tengo el material, pues, ¿no? Como para tener la referencia, ¿no? Pero siempre es importante en la investigación que uno tome algo mm, como elemento de investigación que sea próximo y que le sea familiar. Y en este caso, bueno, como no hay casualidades, sino que todo es causal, curiosamente, pues tú estás ubicada en La Guaira y lo más lógico es que estudies un poco esa dinámica, pues, ¿no? Claro, Ok. no, y que puedo ir y puedo